Facultad de Ciencias Humanas, Escuela Profesional de Derecho. Trabajo de investigación de sexta sesión de Proceso Constitucional Habeas Corpus. Curso Derecho Constitucional 2, ciclo 3. Universitario Echevarría Cusigomán, Erico Bardo, docente, el doctor Josué Miguel Román Delgadillo. En el presente trabajo de investigación me ha tocado hablar sobre el proceso constitucional del habeas corpus. Si hablamos del proceso constitucional del habeas corpus, de acuerdo a la Constitución Política del Perú, título 5 de las garantías constitucionales, artículo 200. Acciones de garantías constitucionales. Es la garantía constitucional el habeas corpus. Es una acción que procede ante el hecho u omisión por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona que vulnera o amenaza la libertad individual o de los derechos constitucionales o conexos. De acuerdo al Código Procesal Constitucional, Ley 28237, la presente ley fue publicada en el Diario Oficial Peruano el día lunes 31 de mayo del 2004. De conformidad a la segunda disposición transitoria y derogatoria, el Código Procesal Constitucional entrará en vigencia dentro de 6 meses contados a partir de la fecha de su publicación. El titular preliminar, título 1, disposiciones generales de los procesos de habeas corpus, que también comprende el de amparo, habeas data y cumplimiento. Pero vamos a hablar sobre los procesos del habeas corpus. Título 2, capítulo 1, derechos protegidos. Capítulo 2, procedimientos. Título preliminar, artículo 1. Alcances. El presente código regula los procesos constitucionales de habeas corpus. También está incluido el de amparo, habeas data, cumplimiento, inconstitucional, acción popular y los conflictos de competencia, previsto en el artículo 200 y 202, inciso 3 de nuestra Constitución Política del Perú. Artículo 2. Fines de los procesos constitucionales son fines esenciales de los procesos constitucionales, garantizar la primacía de la Constitución y la vigencia efectiva de los derechos constitucionales. Artículo 3. Principios procesales. Los procesos constitucionales se desarrollan con arreglo a los principios de dirección judicial del proceso, gratuidad en la actuación de demanda económica y mediación y socialización procesal. El juez y el Tribunal Constitucional tienen el deber de impulsar de oficio los procesos, salvo en los casos expresamente señalados en el presente código. Asimismo, el juez y el Tribunal Constitucional deben adecuarse las exigencias de las formalidades previstas en este código al logro de los fines de los procesos constitucionales. Cuando en un proceso constitucional se presenta una duda razonable respecto de si el proceso debe declararse concluido, el juez y el Tribunal Constitucional declararán su continuidad. La gratuidad prevista en este artículo no obsta el cumplimiento de la resolución judicial firme que disponga la condena en costas y costos conforme a lo previsto en el presente código. En el artículo 4, órganos competentes. En los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política del Perú, en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente código. Artículo 5. En interpretación de los derechos constitucionales, el contenido y alcance de los derechos constitucionales protegidos por los procesos regulares en el presente código deben interpretar de conformidad con las declaraciones universales de los derechos humanos, los tratados sobre derechos humanos, así como las decisiones adoptadas por los tribunales internacionales sobre derechos humanos constituidos según tratados del Perú es parte. Artículo 6. Control difuso e interpretación constitucional. Cuando exista incompatibilidad entre una norma constitucional y otra de inferior jerarquía, el juez debe preferir la primera, siempre que ello que sea relevante para resolver la controversia y no sea posible obtener una interpretación conforme a la Constitución. Los jueces pueden dejar de aplicar una norma cuya constitucionalidad hayan sido confirmado en un proceso de inconstitucionalidad o en un proceso de acción popular. Los jueces interpretan y aplican las leyes o toda norma con rango de ley y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resultan las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional. Artículo 7. Precedentes. La sentencia del Tribunal Constitucional que adquiere la autoridad de cosa juzgada constituye precedente vinculante cuando así lo
lo expresa la sentencia, Código Procesal Penal, Constitución 4, precisamente el extremo de su efecto normativo cuando el Tribunal Constitucional resuelva apartándose del precedente, debe expresar los fundamentos de hecho y de derecho que sustenten la sentencia y las razones por las cuales se apartan del presente. Así también en el artículo 7 tenemos que el juez y el derecho es el órgano jurisdiccional competente, debe aplicar el derecho que corresponde al proceso, aunque no haya sido invocado por las partes o no lo hayan sido erróneamente. Artículo 9. Aplicación supletoria e integración. En caso de vacío o defecto de la presente ley, serán de aplicación supletoria los códigos procesales afines a la demanda discutida, siempre que no contravengan los fines de los procesos constitucionales y los que ayuden a su mejor desarrollo. En el defecto de las normas supletorias citadas, el juez podrá recurrir a la jurisprudencia, a los principios generales del derecho procesales y a la doctrina. En el título 1, disposiciones generales de los procesos de habeas corpus, donde también está el de amparo y habeas data y cumplimiento, el artículo 1 de la finalidad de los procesos constitucionales son a los que refiere el presente título, tienen por finalidad proteger los derechos constitucionales, reponiendo las cosas al estado anterior a la violación o amenaza de violación de un derecho constitucional o disponiendo el cumplimiento de un mandato legal o de un acto administrativo, si luego de presentar la demanda cesa la agresión o amenaza por decisión voluntaria del agresor, o si ella deviene en irreparable, el juez, atendiendo al agravio producido, declarará fundada la demanda, precisamente los alcances de su decisión, dispone que el emplazado no vuelva a incurrir en las acciones u omisiones que motivaron la interposición de la demanda, que si procediera de modo contrario se le aplicará las medidas coercitivas previstas en el artículo 22 del presente código, sin perjuicio de la responsabilidad penal que corresponda. Artículo 2, procedencia. Los procesos constitucionales de habeas corpus, amparo y habeas data proceden cuando se amenaza o se viole de los derechos constitucionales por acción u omisión de un acto de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. Cuando se equivoque la amenaza de violación, esta debe ser cierta y de inmediatamente una realización. El proceso de cumplimiento procede para que se acate una norma legal o se ejecute un acto administrativo. En el artículo 3, procedencia frente a actos basados en normas, cuando se invoque la amenaza o violación de los actos que tienen como sustento la aplicación de una norma incompatible con la Constitución, las sentencias que declara fundada la demanda dispondrá además la inaplicación de la citada norma. Artículo 4. Procedencia respecto de resoluciones judiciales. El amparo procede respecto de resoluciones judiciales firmes dictadas con manifiesto agravio o la tutela procesal efectiva que comprende el acceso de la justicia y el debido proceso. Es improcedente cuando el agraviado dejó de consentir la resolución que dice afectarlo. El habeas corpus procede cuando una resolución judicial firme vulnera en forma manifiesta la libertad individual y la tutela procesal efectiva. Se entiende por tutela procesal efectiva aquella situación jurídica de una persona en la que no se respeten de modo enunciativo sus derechos de libre acceso al órgano jurisdiccional a probar de la defensa, al contradictorio e igualdad sustancial en el proceso, al no ser desviado de la jurisdicción predeterminada ni sometida a procedimientos distintos de los provistos por la ley, a la obtención de una resolución fundada en derecho, a acceder a los medios impugnatorios regulados, a la imposibilidad de revivir procesos fenicidos o a la actuación adecuada y temporal oportuna de las resoluciones judiciales y a las observaciones del principio de legalidad procesal penal. Artículo 5, tenemos causales de improcedencia. No proceden
los procesos constitucionales cuando, uno, los hechos y el petitorio de la demanda no están referidos en la forma directa al contenido constitucional protegido del derecho invocado. Dos, existen vías procedimentales específicas igualmente satisfactorias para la protección del derecho constitucional amenazado o vulnerado, salvo cuando se trata del proceso de habeas corpus. El agraviado haya recurrido previamente a otro proceso judicial para pedir tutela respecto a su derecho constitucional. 4. No se hayan agotado las vías previas, salvo a los casos previstos por el Código y en el proceso de habeas corpus. 5. A la presentación de la demanda ha cesado a la amenaza o a la violación de un derecho constitucional o se ha convertido en irreparable. 6. Se cuestiona una resolución firme recaída en otro proceso constitucional o haya litis pendencia. 7. Se cuestionan las resoluciones definitivas del Consejo Nacional de la Magistratura en materia de destitución y ratificación de jueces y fiscales, siempre que dichas resoluciones hayan sido motivadas y dictadas con previa audiencia al interesado. 8. Se cuestionan las resoluciones del Jurado Nacional de Elecciones en materia electoral, salvo cuando no sean naturaleza jurisdiccional o cuando siendo jurisdiccionales violen la tutela del proceso efectivo. Tampoco contra las resoluciones de las Oficinas Nacional de Procesos Electorales y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil si pueden ser revisados por el Jurado Nacional de Elecciones. 9. Se trata de conflictos entre entidades del derecho público interno. Los conflictos constitucionales surgen entre dichas entidades, sean poderes del Estado, órganos de nivel o relevancia constitucional, gobiernos locales y regionales. Serán resueltos por las vías procedimentales correspondientes. 10. Ha vencido el plazo para interponer la demanda con excepción del proceso del habeas corpus. Artículo 6 de cosa juzgada. En los procesos constitucionales solo se adquiere la autoridad de cosa juzgada, la decisión final que pronuncia sobre el fondo. Artículo 7. Representante del proceso del Estado. La defensa del Estado de cualquier funcionario o servidor público está a cargo del procurador público o del representante legal respectivo, quien deberá de ser emplazado con la demanda. Además, debe ser notificado con ella a la propia entidad estatal o al funcionario o servidor demandado. ¿Quiénes pueden interponer el proceso? Aun cuando no se apersonarán, se le debe notificar la resolución que ponga fin al grado. Su no participación no afecta la validez del proceso. También tenemos acá en lo que viene a ser extensión de medidas cautelares. Las medidas cautelares se extinguen en el pleno derecho cuando las resoluciones que concluyan el proceso ha adquirido la autoridad de cosas juzgadas. Si la resolución final constituye una sentencia estimatoria, se conservan los efectos de la medida cautelar, produciendo una conversación de pleno derecho de la misma en media ejecutada. El pronunciamiento del Tribunal Constitucional en el artículo 20 de la presente ley, dentro de un plazo máximo de 20 días, tratándose de las resoluciones denegatorias de los procesos de habeas corpus y 30 días cuando se tratan los procesos de amparo, habeas data y de cumplimiento, el tribunal se pronunciará sobre el recurso interpuesto si el tribunal considera que la resolución impugnatoria haya sido expedida incurriéndose en un vicio del proceso que ha afectado el sentido de la decisión y la anulación y ordena se reponga el trámite al Estado inmediatamente anterior a la ocurrencia del vicio. Sin embargo, el vicio incurrido solo alcanzará a la resolución impugnada. El tribunal la revoca y procederá a procedimiento sobre el fondo. Los medios probatorios que acrediten hechos trascendentes para el proceso, pero que ocurran con posterioridad a la interposición de la demanda, pueden ser admitidos por el juez a la controversia principal o a la cautelar, siempre que no requieran actuación. El juez podrá en medio probatorio el conocimiento de la contraparte antes de expedir la resolución que ponga el fin al proceso. En lo que viene a ser en el artículo 2, proceso de habeas corpus, capítulo 1, derechos protegidos, también tienes la integridad personal y el derecho al no ser sometido a torturas o tratamientos o
humillaciones ni violencia para obtener declaraciones, el derecho a no ser obligado a prestar juramento ni comprendido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra cónyuges o a sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad. También tenemos acá el derecho al no ser exiliado o desterrado o confinado, sino por sentencia firme. El derecho a no ser extraditado ni separado del lugar de residencia, sino por mandato judicial o por aplicación de la ley de extranjería. El derecho a los nacionales o a los extranjeros residentes a integrar, transitar o salir del territorio nacional, salvo mandato judicial o aplicación de la ley de extranjería o de sanidad. El derecho a no ser detenido o sino por mandato escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito o si ha sido detenido a ser puesto dentro de las 24 horas o del término de distancia a disposición del juez correspondiente con acuerdo con la capítulo F del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución, sin perjuicio de las excepciones que en él se consiga. El derecho a decidir voluntariamente prestar el servicio militar conforme a la ley de la materia. El derecho a no ser detenido por deudas. El derecho a no ser privado de documentos nacionales de identidad, así como de obtener el pasaporte o su renovación dentro o fuera de la República. El derecho a no ser incomunicado, sino en los casos establecidos por el literal G del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución. El derecho a ser asistido por un abogado defensor libre elegido desde que se haya sido citado o detenido por la autoridad policial u otra sin excepción. El derecho a retirarse la vigilia del domicilio o a suspender el seguimiento policial cuando resulte arbitrariamente o injustificadamente. El derecho a la excarcelación de un procesado o condenado cuya libertad haya sido declarada por el juez. El derecho a que se observe el trámite correspondiente cuando se trate el procedimiento de detención de la persona a que refiere el artículo 99 de la Constitución, el derecho a no ser objeto de una desaparición forzada, el derecho del detenido o recluso a no ser objeto de un tratamiento carente de razonabilidad y proporcionalidad respecto de la forma y condiciones en que se cumple el mandato de detención o de pena. También procede el habeas corpus en la defensa de los derechos constitucionales contra la libertad individual, especialmente cuando se trate del debido proceso y la inviolabilidad de domicilio. La legitimación en el artículo 26 del capítulo 2 procedente. La demanda puede ser interpuesta por la persona perjudicada o por cualquier otra persona en favor, sin necesidad de tener su representación. Tampoco requerirá firma la letra, tasa o alguna otra formalidad. También puede interponer la Defensoría del Pueblo. En el artículo 27 en la demanda puede ser presentada por escrito o verbal, en forma directa o por correo, a través de un medio electrónico de comunicación u otro idóneo. Cuando se trate de una demanda verbal, se declara ante el juez o secretario sin otra exigencia que la suministre una sucinta relación de los hechos. Competencia. La demanda de habeas corpus se interpone ante cualquier juez penal sin observar su turno. Competencia del juez de paz. Cuando la afectación de la libertad individual se realice en un lugar distinto o ajeno o difícil de acceso de aquel en que tiene su sede el juzgado donde se interpone la demanda, este dictará otro perentorio inmediata para que un juez de paz del distrito en que se encuentre el detenido cumple el día bajo la responsabilidad con hacerle las verificaciones y ordenar las medidas inmediatas para hacer cesar la de la afectación. Trámite, en el artículo 30 vemos al trámite en caso de detención arbitraria, tratándose de cualquiera de la forma de detención arbitraria y de afectación a la seguridad personal, el juez resolverá de inmediato. Para ello, podrá constituirse al lugar de los hechos y verificar la detención indebida, ordenando en el mismo lugar la libertad del agraviado, dejando constancia en un acta correspondiente y si que sea necesario notificar previamente al responsable de la agresión para que cumpla la resolución judicial. También tenemos en el artículo 31 trámites en caso distinto, en el artículo 32 trámites en caso de desaparición forzada. Tenemos en el artículo 35 de la apelación, solo es apelable la resolución que imponga fin a la instancia, el plazo para apelar es de 2 días. El artículo 36, trámite de apelación, es interpuesta la acción de la apelación, el juez elevará el día de los autos al superior quien resuelva el procedimiento en el plazo de 5 días bajo
responsabilidad a la vista de la causa que, la causa de que pongan los abogados para informar. Tenemos, por último, que los procesos constitucionales de habeas corpus proceden cuando se amenazan o violen los derechos constitucionales por acción u omisión de actos de cumplimiento obligatorio por parte de cualquier autoridad, funcionario o persona. También tenemos que la acción de habeas corpus es la garantía constitucional de la libertad físico-corporal de toda persona. Es de naturaleza sumaria, dirigido a restituir la libertad que ha sido vulnerada o amenazado por actos de omisión provenientemente de autoridades y funcionarios particulares. Los procesos de habeas corpus es un proceso constitucional ante el Tribunal Constitucional dentro del plazo de 5 días siguientes a la notificatoria de la denegatoria. ¿Cuántos tipos de habeas corpus en el Perú tenemos? Tenemos el habeas corpus preventivo, el habeas corpus correctivo, el habeas corpus instructivo, el habeas corpus innovativo y el habeas corpus conexo. ¿Cuándo procede la acción de habeas corpus? Dentro de las características de las habeas corpus que son propios de esta acción jurisdiccional, tenemos las acciones las siguientes. 1. Esta garantía se interpone cuando el derecho afectado es de la libertad personal, la vida o la integridad física de las personas detenidas. ¿Cuándo procede el habeas corpus contra resoluciones judiciales? El habeas corpus procede contra resoluciones judiciales firmes que vulneren la tutela procesal efectiva y la libertad personal. El carácter firme de las resoluciones no es exigible en los casos cuando la vulneración es manifiesta, indudable, patente, innegable. Los procesos constitucionales son de conocimiento del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución en sus respectivas leyes orgánicas y en el presente código. Muchas gracias.